tarde para todos. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy un tanto rezagados, pero vamos a cumplir con el, con la clase, con la obligación de dar la clase. Les compartí el día de ayer un resumen que se refiere básicamente al punto que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver lo relacionado al territorio, al espacio del Estado, al ámbito espacial de los estados. Hablamos de forma tridimensional. Cielos, tierra y mar. Entonces, dentro del punto que vamos a tratar los relacionados a el territorio, cómo se adquiere el territorio según los criterios que se han dado para la adquisición del territorio. Vamos a ver lo relacionado al espacio espacial, es decir, por donde conducen las naves, el convenio 44 de Chicago, y luego vamos a ver qué dice la CONVEMAR con relación a el manejo económico y a la pertenencia del mar territorial al Estado soberano. Pero también dentro de ese marco vamos a entrar a analizar, como parte de ese punto, lo relacionado al espacio extraespacial, todo lo que está más allá de donde las naves ya no pueden llegar, todo lo que está arriba, donde ya no existe oxígeno y el calor es de alto grado. Entonces, dicho esto, entramos a analizar lo que es el territorio. Y por ahí, el doctor Luis Alberto Payá nos hace un comentario relacionado con el territorio. El territorio, por supuesto, como un elemento fundamental, como un elemento esencial y necesario para definir lo que existe, lo que es un Estado, es decir, una entidad soberana que ejerce jurisdicción sobre su mismo territorio y tiene un gobierno que va a dirigir y gobernar a su población. Tenemos entonces, de acuerdo a ello, que entender de dónde viene esa idea del territorio como un elemento del Estado. Y en ese sentido, el doctor Luis Padilla nos ilustra en el sentido de decir que en su momento con el triunfo, podríamos decir, de la paz de Westfalia, y que marca en el siglo XVI, que marca las opciones para el aparecimiento de los estados y consecuentemente
del derecho internacional nos dice que con este instrumento aparece lo que se denomina o que se llegó a denominar estados-nación, es decir, los estados que actuaban dentro de un marco de delimitación fronteriza debidamente establecido, diseñado y acordado con los estados circunvecinos. Y en ese sentido, al crearse y al nacer los estados-nación, también surge la preocupación de estos estados de delimitar y de establecer las fronteras dentro de las cuales gobernarán, dentro de los cuales ejercerán jurisdicción y, por supuesto, soberanía. Pero dice el doctor que ello ha quedado bastante rezagado, el planteamiento del territorio como parte de esa estructura soberana de un Estado, toda vez que con el aparecimiento de la disciplina de los derechos humanos y fundamentalmente con el aparecimiento de los grandes pactos en 1900, pactos de derechos humanos en 1946, como que se vino a cambiar un tanto la idea de la defensa del territorio, porque con el planteamiento de la paz de Westfalia, del Tratado de Westfalia, también la defensa del territorio y la integralidad del territorio. Es decir, es un concepto del derecho internacional que nace a partir de ese entonces de la integridad territorial que formará parte del territorio dentro del cual se ejerce de un Estado y a partir del cual también establecerá el ejercicio de su soberanía. Entonces, dice que se convierte ya prácticamente en un planteamiento obsoleto que es necesario ir dejándolo, toda vez que lo que se percibe en el ambiente sobre la base de los derechos humanos es la preocupación por el ser humano y consecuentemente de la sociedad. Y entonces los mecanismos, indica él, para ir ponderando la defensa de la persona humana, la defensa y desarrollo de la misma sociedad, la encontramos, indica, en los procesos de integración en los cuales los estados, por supuesto, ceden soberanía al permitir la creación de entidades supranacionales que son las que van a dirigir, que son las que van a dictaminar y tomar las resoluciones sobre el conjunto de los estados que ha cedido parte de su soberanía. Y él hace referencia de manera fundamental a los diferentes procesos de integración,
pero haciendo énfasis en uno que es más importante y que tuvo, tuvo en su momento, digo, en su momento, eh, un éxito bastante importante con el Tratado de Maastricht, que da vida a la creación de la Unión Europea, que se integró a partir de un largo proceso en el cual liberaron fronteras, crearon órganos supranacionales, un Banco Europeo, un Parlamento Europeo que tiene su sede allá en Estrasburgo, Francia, y así tuvo otros representantes de relaciones exteriores, una presidenta o un presidente con una estructura de este marco de integración que es la Unión Europea, es decir, se unificaron todos los estados, con lo cual dieron lugar a la creación de un pasaporte único de la Unión, con lo que los pasaportes del Estado-Nación pasaron a relegarse, toda vez que el que cobraba vigencia era el pasaporte de la Unión Europea. También vemos que con ese proceso de integración, también además de los pasaportes, se unifica la moneda de toda la Unión, es decir, con la creación del euro como moneda que identifica toda moneda de cambio eh, dentro de todo el espacio de la Unión Europea. Pues básicamente el doctor dice la idea del territorio acá sucumbe toda vez que se ha cedido ese elemento estatal a una entidad que está por encima de los estados y es la que dispone, legisla y la que a través de sus representantes internacionales, de su canciller, es la que lleva las decisiones de todos los estados como tales. Entonces el doctor dice, ya se cambió, porque además de esta forma de expresión integradora, también los otros grupos, los otros estados, los otros continentes, tomaron la idea de buscar los mecanismos necesarios para la unificación de sus estados, que dé como fruto o teniendo como un ejemplo o como marco de referencia a la Unión Europea. Así tenemos el caso de la Unión Africana, en donde los estados, la mayoría de estados africanos, especialmente del norte, están integrados en una unión y la idea es la creación de una forma de integración similar a la de la Unión Europea, es decir, con pasaporte en los que se eliminan las fronteras,
y hay libre desplazamiento de, de trabajadores de servicio, de personas toda vez que ya no necesitan pedir un visado para pasar al otro estado, sino que simple y sencillamente con un pasaporte de la Unión ya prácticamente pueden desplazarse en todos los países o trabajar en todos los países, a excepción de el Reino Unido, de Inglaterra, que a través de los movimientos que llevaron a cabo el Brexit o que llevaron a cabo su salida, dejó de formar parte esa, de ese grupo de integración. También acá en nuestro continente, en América Latina, hay una comunidad de estados latinoamericanos que, a decir de algunos presidentes, como Gustavo Petro, creo yo, que al que le escuché decir, eh, que sería oportuno que esta CELAC o esta comunidad de estados latinoamericanos pudiera convertirse en un grupo integrado similar a o con las mismas características de la Unión Europea. Es decir, entonces los estados la van visualizando y van tomando el ejemplo, y por eso dice el doctor que en la medida en que los estados se unifican y se integran, van dando mayor desarrollo, mayor trabajo, mayor avance a su propia población, a las personas que forman parte de esos estados y que pueden trabajar, pueden estudiar, pueden realizar todas las actividades que vayan en favor de su desarrollo mismo. Dicho esto, entonces tenemos un marco en el cual nos establece que el territorio ya viene cediendo su espacio, el territorio estatal viene cediendo su espacio a formas más organizadas de integración y que como resultado de eso está cuestionado. Vamos a ver y vamos a hablar de las formas, retrotrayéndonos a las formas en las que se adquiere el territorio. Denme un espacio y vamos a hablar que nos cuenta el doctor Larios Ochaita con relación a la adquisición del territorio. Ya le señalaré. Él en su página 171 hace referencia al espacio terrestre. Vamos a buscarlo bien.
Acá el doctor nos hace referencia a diversas formas de adquirir el territorio. Nos habla, hace una división en cuanto a esas formas. Nos dice que hay formas originarias, que hay formas derivadas y que existen formas de carácter doctrinario que son las que permiten la adquisición del territorio. Pensamos que de conformidad a este punto, el territorio siempre viene siendo importante para establecer los límites dentro de los cuales también ese Estado podrá ejercer soberanía, dentro de los cuales ese Estado podrá ejercer su jurisdicción y podrá gobernar también a través de órganos internos. Y dice el doctor, voy a la página 238, la página 238 del libro del doctor Larios Ochaita. Dice que el territorio se puede adquirir, o mejor dicho, medios jurídicos. Y entonces aquí nos habla. ¿Cuáles son esos medios jurídicos? Bueno, serán medios los originarios, dice, dentro de los cuales encontramos las figuras de la ocupación, de la accesión, de la conquista y de la prescripción adquisitiva. Esos términos, esas figuras no les son ajenas a ustedes, toda vez que llevaron el curso de Derecho Civil 2, dentro del cual encontramos la propiedad y encontramos la posesión, y en ese ámbito de estudio está la accesión, está la prescripción adquisitiva y está la ocupación. Vamos a ver entonces ahorita lo que es la ocupación. Dice el doctor en la página 238 que la ocupación es el acto de apropiación con la intención de adquirir soberanía sobre un territorio que no se halla en tal momento sometido a la soberanía de otro estado. Es decir, es tierra de nadie. Dice el doctor aquí, que aunque esté poblado, dice, el territorio puede no haber pertenecido nunca a nadie o haber sido abandonado, lo cual debe ir acompañado de la intención de abandonarlo y no solamente el acto físico. Y no solamente el acto físico, se requiere posesión efectiva,
¿Qué es la posesión? Es decir, que esté en el lugar que de manera pública, de manera pacífica, estén los grupos posesionados dentro en ese territorio, con la voluntad de permanecer en el mismo. Y dice, se requiere posesión efectiva y actuar como amo y señor, es decir, que ellos como población originaria que se encuentra dentro de ese territorio, tiene ese carácter del señorío, tiene esa posesión en función de amo, es decir, llevar a cabo actos de dueño, dice, o actos de dominio. Ejemplos, el Polo Norte y el Polo Sur, donde no hay el ejercicio de soberanía de algunos estados. Es decir, en el Polo Sur estaría la Argentina, estaría Chile, como parte de, de ese territorio. Entonces tenemos la ocupación, luego está la accesión. En la accesión dice que es el crecimiento del territorio en virtud de nuevas formaciones, por ejemplo, que dentro el, de la delimitación de ese territorio aparezcan nuevas islas o que se forme tierra por la desembocadura, una delta de un río en el mar, también por la misma obra del hombre, así como los chinos que van creando, los chinos y los japoneses, que en alguna medida también le van ganando terreno al mar y van convirtiendo o van creando, formando islas que son parte de su territorio. Por ejemplo, dice los canales de Holanda, y de ahí que puedan ser estos artificiales, hechos por el hombre, como les digo, la China, Japón, de ahí que puedan ser artificiales o naturales, hechos o formados por la naturaleza. La naturaleza también a través de sedimentos de oleaje o de situaciones de carácter, eventos de carácter natural, pueden ir creando eh, islas que pasarán a formar parte de la soberanía de ese estado. El otro, el de originarios, tenemos lo lo que es la conquista. La conquista. La conquista es a través de medios violentos, por medio de la guerra, por medio del sometimiento, por medio de las armas, del sometimiento a través de las armas. Dice puede ser total o puede ser parcial, según se trate de todo un estado, o solo dice, o solo parte de él. Ejemplos abundan, dice.
Y dice, pensemos en la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Pensé también en América, dice. Hoy en día este medio ya no se acepta y su fin ha sido consagrado en varios pactos y de acuerdos internacionales. En América se descartó definitivamente que la comunicación puede llevar, como fue el caso de la invasión de Kuwait a Irak. Le dijeron a don Saddam Hussein que metiera sus tanques en Irak y de ahí le armaron un tremendo lío y lo hicieron regresado a su territorio, liberando el territorio de Kuwait. Tenemos la conquista, supuestamente la conquista de América, que existe una discusión bastante importante en cuanto a que si fueron conquistados, si fueron invadidos, si hubo un genocidio, qué fue lo que pasó. Luego tenemos la inscripción adquisitiva, esa es otra forma de adquirir territorio. Dice que la adquisición de un territorio por el ejercicio continuo, pacífico de la soberanía sobre él durante un lapso de tiempo necesario para crear la convicción común entre todos los estados, entre toda la comunidad internacional, de que el estado de cosas presente concuerda con el orden internacional. Es decir, ha poseído el territorio de manera continua, de manera pacífica, lo ha tenido por un tiempo bastante considerable y entonces, de acuerdo a la costumbre internacional, pues se podría decir que es ese territorio pertenece a ese Estado que puede ejercer soberanía sobre el mismo. Luego tenemos los que son derivados. Página 240 del libro del doctor Larios Ochaita. Y dentro de los derivados tenemos tres. Uno que se refiere a la cesión con la que ya volvimos, se nos había perdido la conexión. ¿Están todos ahí? ¿Aló, Sí, aló? licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, si no pienso que no están, sino que únicamente sus fotos que presentan, no sé cómo les denominan. Pero les habla de la cesión, que un estado le da a otro un territorio determinado, y él habla de la Florida, habla de Alaska, habla de Nuevo México, y acá con relación a nosotros hace referencia a al estado de Soconusco, que en las negociaciones de ese proceso de establecimiento de límites y de las fronteras con el Estado, con los Estados Unidos mexicanos, se celebró un referéndum en el cual Soconusco, la población de Soconusco dijo, bueno,
voy por Guatemala y nos adherimos a Guatemala. Sin embargo, don Justo Rufino Barrios decidió que era mejor ir por la integración de la Federación Centroamericana y renunció a cualquier tipo de negociación. Dijo, bueno, que se quede así como está. México con Chiapas y Soconusco y Guatemala con lo que es de Guatemala. Y se fue a buscar la guerra, a buscar la unificación centroamericana, pero en la entrada se quedó. Luego tenemos la adjudicación, es otra figura jurídica de los instrumentos jurídicos derivados que también permite la posibilidad de adquirir territorio. Dice que el territorio se adquiere en este caso por la sentencia de un tribunal internacional o por medio de un convenio. Sentencia, si hablamos de sentencia es porque existió litigio. Y si existió litigio, algún tribunal internacional o algún tribunal de conciliación conoció el caso y emitió una sentencia determinada en la cual tuvo que haberse pronunciado en favor de uno y en detrimento del otro. Entonces, ahí se da que existía que el mismo tribunal adjudica el territorio en la sentencia misma al otro estado. Dice, o por medio de convenio bilateral entre los estados en diferendo y que, bueno, al final de todo, establecen una negociación y acuerdan determinados puntos para el establecimiento del territorio. Dice el doctor que esto se puede dar cuando hay discrepancias, lo que les hablaba, sobre límites y se somete a un tribunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia. Ejemplo, Honduras y El Salvador recientemente. Guatemala, Belice, Venezuela, Guyana. Son estados que tienen conflictos de carácter limítrofe. Y pueden ser parciales, que sería la otra forma jurídica de adquirir territorio, y dentro de esa forma parcial está las servidumbres, está la detracción de agua para riegos, tenemos también la abstención de algunas actitudes, es decir, construir fortificaciones, dice el doctor, o estacionar tropas en el lugar, marítimas o lo que fuera, construcción de canales, uso de canales, etcétera. Dice ejemplos, algunos estados que no tienen acceso al mar negocian corredores dentro del territorio de estados limítrofes. Por ejemplo, Guatemala con Belice para la salida al mar. Bueno, hicieron el canal de Panamá, que ahora tiene un nuevo propietario o quien lo reclame, y que el gobernante del lugar pues dice, no, está bien lo que tú digas, Rick. Y el canal de Suez también como parte de esa situación. También está como parte de adquirir territorio lo que se denominó irredentismo. Y este irredentismo
fue el que impulsó un personaje, un italiano, denominado Giuseppe Garibaldi, en el siglo XIX, que fue el que logró la unificación de Italia a través de esa figura que dice que significa una política de expansión en relación con las fronteras de un Estado con el fin de incorporar a su territorio otros territorios que se reclaman sobre lazos históricos, étnicos u otros. El irredentismo ha sido aplicado en este siglo por el Estado de Israel en relación con algunos territorios conquistados durante la Guerra de los 6 días, específicamente Jerusalén. Podríamos hablar de los altos del Golán, que pertenecen a Siria y que Siria los reivindica o formó parte de ese territorio de Siria, la ribera oeste del río Jordán y otros territorios que Israel considera como parte integrante de la tierra prometida por Dios a Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, como podemos ver, existen estas formas sui generis de adquisición del territorio, pero dentro de ese proceso de adquisición del territorio, el establecimiento de límites y el establecimiento de las fronteras. Les compartí el resumen para que tengan una idea general y les pueda servir también en la ilustración de su proceso de estudio. Dice el doctor en la página 145 de su libro, 165 de su libro, ¿la tienen? Algunas veces pienso que solo hablo a la computadora y que no hay ninguno ahí atrás. Pero aquí estamos, licenciado. Sí aparecen, ¿verdad? Les preguntaba si tienen ubicada la página del libro. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, el doctor parte con estos términos. Dice límites y fronteras como epígrafe y indica que cómo se determina el territorio, cómo se determina el territorio, pregunta, interrogante, cómo se determina el territorio, y entonces dice, la respuesta que da es por medio de límites y fronteras. Rousseau dice que al considerarla un factor de paz, es un signo de independencia y un elemento de seguridad. Los límites y las fronteras, es decir, bueno, hasta aquí llega el territorio, hasta aquí está el límite dentro del cual puedo, ahí está el límite que me permite de ahí para adentro ejercer soberanía.
dentro de los límites de las colindancias que tenga con los estados vecinos para establecer el Estado-Nación. Y entonces indica que por medio de los límites, la importancia de la delimitación, dice Rousseau, la considera como el factor de paz, como un signo de independencia y un elemento de seguridad, en la medida en que haya claridad de la existencia de ese Estado, de los derechos y deberes que tiene el mismo, podrá establecerse también la paz y la seguridad que hacen referencia a los instrumentos jurídicos internacionales, las cartas de las organizaciones universales o regionales del derecho internacional. ¿Cómo los define? Los conceptos son límites y fronteras. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales que permiten interpretar, deducir cuáles son cuál es la definición de estos conceptos? Y al efecto dice que generalmente se utilizan los términos límites y fronteras para designar una realidad técnicamente, y técnicamente son diferentes. Los límites por un lado y las fronteras por el otro. Si bien van a tener un significado importante en cuanto a ponerle un confín al Estado que ejercerá su soberanía y su jurisdicción, los mismos tienen características distintas y funciones diferentes. De esa cuenta, al definir el término de límite, nos indica que literalmente dice que el concepto de límite literalmente responde a una noción lineal. Es decir, aquí ya encontramos una figura geométrica, la línea, pero esta línea no es una línea física como tal, sino que podamos percibir y que podamos ver el trazo de la misma, es decir, allá va la línea, allá va la línea. No, simple y sencillamente se establece que es una línea de carácter imaginario que se trata hasta dónde se extiende la soberanía de un Estado. ¿Cómo lo hace? A través de aparatos geodésicos, a través de la misma tecnología actual, para establecer por medio de peritos, por medio de versados en la materia, el manejo de los puntos para el establecimiento de los límites. Dice, es una línea imaginaria que se traza hasta donde se extiende la soberanía del Estado. También se puede escribir como el extremo al cual puede llegar una atribución en general, o también como una serie de puntos que forman líneas rectas y curvas hasta donde se extiende el territorio, superficie del Estado. Líneas rectas, líneas curvas, que servirán para el trazo
de la delimitación. Se trata, pues, dice, de imaginación en un mapa. El límite será el contorno del mismo. Vamos a dibujar en el mapa cómo van los puntos que se van a ir uniendo por medio de las líneas para determinar la delimitación de ese estado dentro del cual puede actuar. Y luego tenemos el concepto de las fronteras. ¿Estamos claros con el límite? ¿Con la idea del límite? Gracias. Licenciado. Vamos. ¿Sí, sí? No, que sí, estaba claro. Bueno, gracias. Entonces vamos al concepto de frontera. Dice que, estamos viendo al doctor, es la zona contigua al límite, es decir, que corre paralela al límite. Dice, o también la zona que se extiende a cada lado de la línea. Paralelo, ¿no? Dice, la frontera es algo real, algo tangible, algo visible, algo que se puede ver, algo que se puede percibir, algo que se puede tocar. Dice que, complementario al anterior, en la demarcación, ya vimos, que se describe como el acto físico por el cual se hace efectivo el límite, que se ha convenido procediendo a señalar en el terreno la línea divisoria de forma visible por medio de monumentos, calles, descombramientos, alumbrados, luces, veredas, boyas, etcétera, etcétera. Dice que puede ser el borde, la vía de borde, espacio inmediato al límite. Sin embargo, también puede entenderse como la frontera con signos más claros de la existencia y expresión y presencia de un Estado, como lo son las aduanas, instituciones que pertenecen a un Estado, las aduanas, que son las que verifican el libre tránsito de personas y el tránsito de mercancías o el tránsito de servicios. Se da a través de las aduanas, pero también podemos encontrar que existen los edificios de otra institución, como es la migración, que puede estar presente en ese lugar y forma parte de la frontera. Hemos llegado a la frontera. Y en la frontera que encontramos también la presencia de elementos policíacos como la fuerza del orden civil interno de un Estado que también controlará el libre paso, el libre tránsito de esas mercancías, el libre tránsito de esas personas. Entonces, eso es la frontera. La frontera se ve, la frontera se manifiesta, la frontera es viva, la frontera se toca y podemos ver la presencia también de algunos puentes fronterizos por los cuales atraviesan personas, atraviesan mercancías y atraviesan transporte que lleva mercancías. Entonces son dos conceptos que nos sirven para dibujar y establecer el confín de un territorio y la colindancia con los vecinos, los circunvecinos, para ver hasta dónde llegan sus colindancias.
¿Cómo se clasifican estos límites? Y puede ser de dos formas. Puede ser según la naturaleza y según el origen. Según la naturaleza van a ser naturales, dentro de los cuales estarán los orográficos, los fluviales y límites marítimos. Y luego los otros serán los artificiales, los que se van creando por medio de esos aparatos geodésicos, que son los que hacen la demarcación de los límites. Entonces veamos los orográficos como parte de los naturales, que dice que se denominan así porque coinciden con o son determinados por accidentes geográficos. Es decir, son obra de la naturaleza y algunos los llaman arcifinius. Veamos los límites orográficos, las montañas. Dice, como su nombre lo indica, significa las montañas, los accidentes terrestres. Existen 3 criterios. Pónganle atención a eso porque son las preguntas del examen, los criterios para delimitar los ríos, para establecer un límite de las montañas. Y dice que el límite se definirá a través de la línea que está al pie de la montaña en uno de sus lados. Fija el límite y entonces toda la montaña o volcán pertenece a un solo estado. Es decir, si pasa al pie de la montaña el límite y el volcán se encuentra en la otra parte, pertenece al otro estado dentro del cual se encuentra ubicado. De igual manera, las montañas, caso de los Pirineos, entre Francia y España. Luego dice, por ejemplo, dice China, India con respecto al Himalaya, que pertenece en su totalidad a la India. El Himalaya, el monte Himalaya, pertenece a la India. Y dice, el otro criterio es que si la línea que pasa en las cumbres más altas, por ejemplo, límite entre Argentina y Chile, en los Andes, si la línea pasa, entonces se parte por mitad. El 3 es el tercer criterio, dice, finalmente, la línea imaginaria trazada en el lugar en donde se dividen las aguas. Por ejemplo, España y Francia con respecto a los Pirineos. Debemos notar que no siempre el punto más alto lo constituye la división de las aguas, por lo que los métodos 1 y el 2 son diferentes, confirmados por la propia experiencia. Luego nos hace referencia a los límites fluviales, cómo establecer los límites dentro de los ríos. Por ejemplo, el caso de Guatemala sería el Suchate, la laguna de Ayarza, el Usumacinta y ¿cuál otro río parece? Sí, el Usumacinta, en el lado de México. Dice, formados los ríos, antiguamente se consideraban
nullius. Posteriormente se le apropiaba el estado más fuerte. En la actualidad se procede con base en un convenio. A falta de convenio se extiende si el río es navegable o no. En el caso que no sea navegable, simplemente se toma el límite por la línea media y ello constituye el límite. El centro del río constituirá el límite y entonces hasta ahí llegará la soberanía de un estado y luego empezará la soberanía del otro. Dice, si es navegable, entonces aquí se dan dos situaciones. Si es navegable, entonces se toma el canal más profundo y se sigue el curso o se sigue el curso que siguen las naves de mayor calado. Y este sistema se conoce con el nombre de Talware, que podemos describir como la línea más profunda que permite la negociación. Es decir, un río que atraviesa entre dos estados, pero es navegable. La línea divisoria, el límite, se establecerá por la profundidad en aquellos que tengan mayor calado. Es decir, a partir del hecho más profundo, a partir de ahí se determinará el límite. Luego están los límites marítimos. Se refiere, dice, a la separación entre el mar territorial y la alta mar. Eso lo vamos a ver cuando analicemos los límites marítimos. También está la otra forma de límites que se refiere a casos como Canadá y Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, dice, en cuyo caso simplemente toma como límite la línea media del lago, que hace referencia al lago de Huija o la laguna de Huija, que en su mayor parte está en el territorio salvadoreño. Tenemos los límites artificiales, que son importantes. El doctor dice que son aquellos que se han determinado de manera bastante arbitraria con referencia a conceptos abstractos. Algunos les dan el apelativo de propiamente invisibles. Los astronómicos, como veíamos, se basan en líneas astronómicas de paralelos y meridianos. Los geométricos se basan en una línea geodésica. Por ejemplo, arcos de círculo, líneas rectas. Esto lo ilustra el caso de España y Portugal con respecto a las conquistas de América y cuyo límite fuera fijado por una bula papal. Tenemos los límites convencionales que se establecen por acuerdos de voluntades entre los estados. Los límites tradicionales, los que provienen de su uso continuado, que siempre han existido, y la costumbre generalmente los ha tenido y aceptado como existentes y que por ellos se respetan. Ejemplo, Guatemala y El Salvador. Y luego tenemos otros límites que son límites de carácter doctrinario. Dice, de la aplicación de principios doctrinarios, la jurisprudencia política. En Latinoamérica, bastantes límites se han fijado en esta última forma, al punto que ha nacido la doctrina del uti possidetis o uti possidetis. Internalicen ese término doctrinario
para la fijación de límites y el establecimiento de territorios que se ha invocado por diferentes estados en los conflictos y diferencias de límites. El caso del Reino Unido, de Inglaterra, con respecto a Guatemala, que en un momento determinado invocó la doctrina del uti possidetis, y que también Guatemala en sus procesos invocó el uti possidetis de derecho, el de jure, y así, por ello, es importante la doctrina. Dice que es una doctrina, dice, eminentemente de la región americana, a la cual se ha acudido por la fijación de límites en caso de conflicto. Literalmente, el principio se basa en la frase uti possidetis ita. Uti possidetis ita. Es un latinazgo que dice que literalmente, y su traducción significa como poseéis, así poseeréis, o bien de otra forma, como venís poseyendo, así continuaréis poseyendo en el futuro. Originalmente este principio formó parte del derecho romano, por eso lo vemos en latín. Entonces, como poseyeres, así seguirás poseyendo en el futuro. Y dice, aplicado a un conflicto que se regula ante el pretor en el derecho romano, y se concedía en sentencia al que estaba en posesión de bienes inmuebles, contrario al utrubi, que se concedía al que estaba en posesión de bienes muebles. Era parte del derecho civil. Y para que fuere procedente la posesión a la fecha del litigio, la posesión debía ser legítima y no conseguida por violencia, es decir, que venían todos aquellos vicios del consentimiento, clandestina o mediante una concesión precaria pendiente de voluntad del adversario. Dice que el principio uti possidetis tiene en América un origen constitucional descrito así por el doctor Molina Orantes. En el primer cuarto del siglo XIX, las posesiones españolas en América se emanciparon de la madre patria y se constituyeron en estados independientes como corresponde a todo estado que nace. Se clasifican esta figura del uti possidetis en dos. El uti possidetis de iuris y el uti possidetis de facto. El primero es de derecho, que se fundamenta en títulos, en adjudicaciones probadas en documentos que vienen del periodo colonial, de los momentos mismos, hablemos entre comillas, de la conquista, y los límites se establecieron de esa forma. Entonces, el uti possidetis de facto toma como base, dice, la posesión efectiva y el control administrativo. La base jurídica no importa, dice, siempre y cuando la posesión haya sido pacífica. Es decir, de hecho, toma el territorio, y esta modalidad
surgió debido a que en ciertos casos fue difícil proceder a la demarcación por la insuficiencia de documentos o la oscuridad y ambigüedad de estos, no existiendo sino una soberanía aérea difícil en tiempos coloniales, el que hubiese conflictos de límites. Además, también contribuyó a la inmensa extensión de ciertos territorios que se dieron en la América, en el África, en el Asia, establecieron esos criterios. Nos vamos a quedar acá. Les deseo una Semana Santa tranquila y nos vemos al regresar de ese descanso merecido de Semana Mayor. Cuídense mucho. Gracias, licenciado, igualmente. Feliz Muy tarde, amable. licenciado. Buenas Descanso, tardes. Liz. Feliz Semana Adiós. Santa, licenciada. Buenas tardes, licenciado.